Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Aún me acuerdo bien de su cara. Tenía el cabello todo enmarañado, un vestido blanco y los pies completamente descalzos. Lo más extraño era cómo caminaba, como si no sintiera que estaba sobre el pavimento caliente. Luego, sin detenerse ni un segundo, se subió al borde del puente y simplemente se dejó caer. Así, sin pensarlo, como si estuviera acostumbrada. Eso fue lo que vimos. No fue una ilusión, ni una sombra, ni el cansancio. Fue clarito como lo vimos. Esto pasó hace como 4 años, en Semana Santa. Mi esposa, mis 2 hijos y yo regresábamos de Mazatlán a Torreón por carretera. Decidimos no manejar de noche y nos organizamos para ir avanzando poco a poco. La idea era disfrutar el viaje, parar en algunas tienditas de carretera, comprar pan dulce, tomar fotos. Ya sabes, ese tipo de cosas que haces para no llegar nomás estresado de manejar todo el día. Y era la tarde cuando pasamos por ese puente. Ni siquiera sé cómo se llama el tramo exacto, pero me acuerdo bien del paisaje. Había puro cerro seco, zacate amarillo, ni una pinche alma a la redonda. Un lugar donde si te pasa algo, quién sabe si alguien te ayuda. Era de esos puentes altos que cruzan una barranca seca. Como a medio kilómetro antes de llegar, fue que la vimos. Una niña sola, caminando despacio por el acotamiento. Lo primero que pensé fue que algo le había pasado. Tal vez se bajó de un carro o se cayó, no sé. Mi esposa fue la primera que dijo: «Mira esa niña, ¿qué hace ahí?». Reduje la velocidad instintivamente. Los niños atrás también la vieron, porque uno de ellos dijo: «¿Está llorando? ¿O qué está haciendo ahí?». Y sí, cuando pasamos junto a ella, iba con la cabeza agachada. No volteó, no pidió ayuda, ni siquiera se asustó al ver un carro pasando a su lado. Y luego se subió al barandal. Yo alcancé a verla por el retrovisor. Nomás se detuvo, se giró de lado como si estuviera mirando hacia el barranco, y ¡pum!, se tiró. En ese momento mi esposa empezó a gritar como loca: «¡Se aventó! ¡Se aventó!». Pisé el freno con todo, pero no había espacio para dar vuelta. Era un puente angosto. Lo único que pude hacer fue seguir hasta la bajada y estacionarme donde no estorbara. Le dije a mi esposa que marcara emergencias. Yo me bajé del carro con la intención de regresar caminando al puente, pero esa madre estaba lejos. En eso me acordé que unos 10 minutos atrás habíamos pasado una gasolinera, de esas que están solas en la nada. Le dije a mi esposa que mejor fuéramos directo a reportarlo ahí, que tal vez tenía línea fija o algo más rápido. Los niños ya estaban preguntando cosas, que sí, que le había pasado a la niña, que por qué se aventó, que si estaba muerta. Mi esposa solo les dijo que se callaran, que no sabíamos. Iban muy inquietos. El más pequeño, que tenía 6 años, estaba abrazando su peluche y se le notaba que estaba medio sacado de onda. Llegamos a la gasolinera. Era un lugar chiquito, como con 2 bombas y una tiendita adjunta. Me estacioné en chinga y me bajé. Entré directo donde estaban los empleados. Les dije lo que habíamos visto, que una niña se había tirado del puente y que necesitábamos ayuda. Uno de los tipos me miró serio, como si no le sorprendiera. «Iba vestida de blanco, ¿no?», me dijo. «Sí, ¿ya la habías visto pasar por aquí antes o qué?». El tipo solo asintió con la cabeza y se quedó callado un momento. Después dijo algo que me dejó frío. No es la primera vez que nos vieron a decir lo mismo. Siempre es igual. Una niña, sola, se avienta del puente. Nunca encuentran el cuerpo, nunca hay rastro. A mí ya me da miedo cada vez que alguien viene a contar lo mismo. En ese momento me quedé helado. Le dije que si por favor, aunque fuera una historia vieja, que reportara de todos modos, que si de casualidad esta vez si había sido alguien real. El otro empleado se unió y me dijo que sí, que ya habían llamado antes también y que incluso una vez fue una patrulla a revisar, pero que nunca hallaron nada. Regresé al carro medio desconcertado. Mi esposa estaba afuera estirando las piernas. Los niños también se habían bajado. El más grande estaba jugando con una piedrita y el pequeño estaba sentado en la banqueta, mirando hacia la tiendita. Me subí y prendí el carro. Mientras salíamos del estacionamiento, le conté a mi esposa lo que me había hecho el de la gasolinera. Ella solo dijo: «Entonces, si era un fantasma». Y en eso mi hijo mayor pregunta desde atrás: «¿Están hablando de la niña que estaba aquí afuera también de la gasolinera?». Mi esposa y yo nos volteamos a ver al mismo tiempo. «¿Cuál niña?», le dije. «La que estaba aquí, en la gasolinera. Estaba parada junto a las papitas». Mi corazón se fue hasta el suelo. Mi esposa se quedó muda. «¿Qué te dijo esa niña?», le pregunté sin poder ocultar el miedo del todo. Mi hijo se encogió de hombros. Nada más me preguntó que si ya me iba a morir.
En ese momento frené en seco, en plena carretera. Los carros atrás me empezaron a pitar, pero me valió madres. Me giré completamente en el asiento y le pregunté con un tono más duro de lo que hubiera querido: ¿cómo que si ya te ibas a morir? ¿Así te lo dijo? Sí, que si me dolía el estómago cuando me iba a morir, y que no me preocupara, que a ella también le dolió cuando iba a morir. Te lo juro por lo más sagrado, sentí como si algo me apretara el pecho. Mi esposa empezó a llorar. Le preguntó que si estaba seguro de que la niña le dijo eso, y él solo sintió, hasta se notaba confundido, como si no supiera por qué estábamos tan alterados. Seguimos el camino en silencio. Yo iba tenso, sudando frío, pensando si debía regresar, si debía buscar ayuda. ¿Pero ayuda de qué? ¿Cómo peleas contra algo que no es de este mundo? Con el transcurso del viaje, el niño se quedó dormido y mi esposo le tomó la mano. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Conducía revisando el retrovisor cada 5 segundos. Sentía que algo iba a aparecer en cualquier momento y nos iba a causar un accidente, algo que no quería irse. Al llegar a un tramo donde ya había más señal, le pedí a mi esposa que buscara alguna nota, a ver si podía encontrar alguna noticia sobre esa niña en ese puente, pero no había nada. Lo único que encontró fue una publicación en un foro viejo de noticias, de hace años, donde alguien más contaba lo mismo. Una niña que se lanzaba de un puente y que después aparecía en la gasolinera cercana. Seguimos manejando, cada quien en su cabeza. A rato los niños jugaban entre ellos como si nada hubiera pasado, pero yo sentía que no había terminado del todo, que eso no fue una simple historia de carretera, que algo se nos había pegado, y no me equivoqué. Me sentí mareado, no supe bien qué hacer. Me quedé viendo en silencio y vi que mi hijo otra vez ya iba despierto. Así que le volví a preguntar: a ver, dime otra vez, ¿qué te dijo la niña? Mi hijo ya se veía completamente consternado. No contestó de inmediato. Se quedó viendo por la ventana del carro como si todavía estuviera allá, en la gasolinera. Y luego soltó con una calma que me enchinó la piel: que ya no llora cuando se tira al vacío, que ahora solo le gusta ver cómo cae al piso y que eso le divierte. Fue como si alguien me hubiera metido un puñal en la espalda. Mi esposa le pidió que dejara de decir esas cosas, que ya lo olvidara, pero él se puso serio y dijo que no estaba bromeando. Estaba parado atrás del carro, del lado donde me bajé. Yo la vi. Me dijo que sus papás no le esperaron, que le dejaron tirarse del puente porque estaban apurados, y que ahora va con los que también van apurados. En ese momento otra vez volví a frenar. Ni siquiera sabía bien por qué lo hice, pero pisé el freno con fuerza y nos orillamos en seco. Le revisamos los brazos, el cuello, todo, como si buscáramos alguna marca, no sé, una mordida, una señal, algo, pero no tenía nada. Estaba completamente normal, pero juro que por su cara tenía algo raro. No era la misma de antes. Parecía como si supiera algo que nosotros no, como si ya no fuera ese niño de 9 años. Mi esposa ya estaba llorando. Me pidió que por favor nos paráramos en la iglesia más cercana, a un hospital o lo que fuera, que no siguiéramos el camino así. Pero estábamos en medio de la carretera, en una zona de curvas, de monte seco, sin nada cerca más que esa gasolinera que ya quedaba muy atrás. Dije que no quería regresar ni de chiste. Decidimos seguir aunque ya nadie dijo una palabra. Todo el camino fue en completo silencio. Unos 40 minutos después, notamos que el niño menor, el que iba dormido, se movía incómodo en su asiento. Pensamos que solo era porque ya estaba cansado y tratando de acomodarse, pero de pronto empezó a hablar entre sueños. No quiero tirarme, no me tires. Ahí sí se me fue la sangre al piso. Le grité por su nombre, le desperté. Abrió los ojos llorando con una respiración rápida, como si hubiera corrido. Mi esposa lo abrazó. El niño decía que alguien lo empujaba, que lo obligaban a tirarse, que una niña le decía que no fuera cobarde. Otra vez le volvimos a preguntar que si era la misma niña, la vestida de blanco, y él con ojos rojos y la voz ronca de tanto llorar, dijo sí, la misma que estaba allá en la gasolinera. Me detuve otra vez, tenía que respirar. Nos bajamos en un acotamiento. Ya estaba oscuro y rodeado de matorrales. Bajé del carro a caminar un poco y prenderme un cigarro, respirar. Ya no aguantaba más la ansiedad, me temblaban las manos. Pensé si debía llamar a alguien, a la policía, a algún familiar o a alguien que nos pudiera rescatar. Todavía nos faltaba un buen tramo para llegar a la ciudad. Mientras trataba de recuperar el aliento, noté que mi hija, que apenas tenía 6 años, se me acercó en silencio. Me jaló la camisa. Me agaché para preguntarle si estaba bien y ella me miró muy seria y me dijo con una voz bajita: papá, la niña de blanco está dentro del carro. Se sentó al lado de mi hermano. Ahí sí sentí que me iba a desmayar. Me eché para atrás y casi caigo al piso. Corrí al coche, abrí la puerta, pero no vi nada. Los niños ya no hablaban, estaban como en trance. Mi esposa temblaba con los ojos desorbitados. Decía que ella sentía algo allá adentro, que el aire se puso pesado, como si alguien estuviera respirando cerca de su cara. Yo ya no quería seguir, ya no sabía si íbamos a llegar enteros a nuestra ciudad. Y ahí fue cuando tomé la peor decisión: prender el carro e intentar llegar a la ciudad más cercana.
Yo no quería seguir, ya no sabía si esto era producto del cansancio o me lo estoy imaginando, pero pues todos lo habíamos visto y habíamos experimentado de cierta forma una cercanía con esa niña. Así que decidimos que ya no llegaríamos a la casa. Simplemente nos pararíamos en el motel o hotel más cercano y ahí descansaríamos. Al final llegamos y nos hospedamos y dormimos. Al día siguiente, un poco ya más frescos y tranquilos, seguimos nuestro camino y ya no volvimos a saber nada de esa niña. Han pasado 3 años desde esa noche. Mis hijos ya crecieron un poco, pero ya no volvieron a ser los mismos. A veces la recuerdan y dicen que sienten cosas raras, como si alguien nos quisiera empujar. Lo que sí es seguro es que la imagen de esa niña tirándose hacia el vacío jamás se me podrá olvidar. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo sé que mucha gente no cree en esto, y si me lo hubieran contado a mí, quizás también pensaría que exageraron. Pero te juro que lo que vivimos en ese viaje fue real. Fue como estar atrapados en una pesadilla que nunca parecía acabar. Lo peor de todo es que comenzó por una tontería. Una discusión con una señora, una viejita, de esas que no parecen ni de este mundo. Fue en el 2022, en vacaciones de Semana Santa. Llegamos mi esposa, mis 2 hijos y yo. Queríamos desconectarnos un rato, así que salimos de madrugada desde el Estado de México rumbo a Veracruz. Todo iba bien, carretera tranquila, clima estable, los niños dormidos atrás. Llevábamos como 3 horas manejando cuando nos paramos en un paradero viejo al lado de la autopista. De esos donde hay baños feos, tienditas y gente vendiendo cosas. Había una viejita parada con una mesita donde tenía bolsitas de hierbas, frascos con líquidos raros y unas figuras como talladas en madera. Mi esposa bajó a buscar algo de comer y yo me quedé echando un cigarro, estirando las piernas. La señora se me acercó sin decir nada. Puso enfrente unas figuritas que parecían un animal deformado y me dijo algo como: "Este te va a proteger, hijo". Yo no dije nada, solo le sonreí por cortesía, pero ella insistió. Me hablaba en un español raro, como si arrastrara las palabras, y luego me soltó una frase que no entendí. Fue algo como "Kta no pizza" o algo así. Le dije que no, gracias, y ahí fue cuando todo se puso raro. La señora me miró con un odio que me caló y me dijo en voz bajita: "Entonces no digas que no te lo avisé". Le respondí algo así como: "Ya, señora, déjeme en paz", y ella me escupió en los pies. Así, literal, escupió al suelo, entre mis zapatos, y se fue caminando lento hacia su mesita. Me dio tanto coraje que fui y le dije que no tenía por qué andar con sus tonterías, que si vendía sus cosas así, pues qué mal, que nadie le iba a querer comprar. Mi esposa se acercó a calmarme al ver que ella estaba armando un conflicto, pero ya estábamos en pleno griterío. La señora se quedó quieta, nos volteó a ver y dijo algo más en ese idioma raro. No lo entendí, pero sonó como si me estuviera maldiciendo. Luego se rió, una risa fea, seca, como si no tuviera garganta. Ahí debía haberme largado, pero me fui riéndome, diciéndole loca. No sabía lo que acababa de provocar. Subimos al coche y seguimos el camino. Los niños ya venían despiertos. Al principio todo parecía normal, pero 1 hora después empezó lo raro. Mi hija se puso pálida y dijo que le dolía mucho la cabeza. Mi esposa pensó que tal vez era por el calor, pero el clima estaba fresco, además de que el aire acondicionado del carro pues estaba bien, estaba enfriando. Después el GPS empezó a fallar, se trababa, cambiaba la ruta, se apagaba. Luego vino un tramo donde el clima se puso rarísimo. Íbamos bajo el sol y de repente neblina, pero no una neblina cualquiera, era espesa, espesa como leche, tanto así que apenas si veía los faros del coche. Frené y me orillé, y en cuanto lo hice, la radio empezó a sonar sola. Teníamos todo apagado, ni siquiera traía el Bluetooth conectado para poner música, pero la radio se prendió sola y se oyó una estática fuerte. Y en medio de esa estática se escuchaba como si alguien hablara, una voz grave, lenta, repitiendo algo. Mi esposa me preguntó si había movido algo, pero yo estaba igual de sacado de onda. Bajé el volumen, o eso intenté, pero no respondía. Tuve que apagar el coche por completo. Fue en ese momento en que sentí algo raro. No sé cómo explicarlo, pero el aire dentro del coche se volvió pesado, como si de pronto nos faltara oxígeno. Los niños empezaron a llorar y mi esposa decía que sentía un frío intenso, como si le soplaran en la nuca. Encendió el coche de nuevo. La neblina desapareció como si nunca hubiera estado y seguimos avanzando. En el siguiente tramo no vimos ni un coche, nada, ni luces, ni señales, ni gasolineras, ni puentes, nada. Íbamos solos en una autopista vacía, como si todo hubiera desaparecido. Le pregunté a mi esposa la hora y el celular decía las 2:11 de la madrugada. Lo raro fue que media hora después seguía diciendo las 2:14 ahora. Parecía que el reloj avanzaba mucho más lento de lo que en realidad era. Ahí fue cuando algo empezó a sentirse de verdad mal. En un momento mi esposa gritó: "¡Cuidado!",
y vi algo en el camino. Algo como un bulto, parado a mitad de la carretera. Frené en seco y las llantas chillaron, pero cuando me asomé, no había nada. Me bajé, encendí la linterna del celular y miré hacia adelante, y entonces la vi. Vi a la misma señora, parada a unos 10 metros del coche, en medio del maldito camino. Pero no era normal. Su silueta era más alargada, como si no tuviera sombra. Se quedó quieta y aunque no podía ver la cara, sentía que me miraba. Me subí de nuevo al coche sin decir nada. Solo avancé. Mis hijos temblaban. Mi esposa lloraba en silencio. Seguimos conduciendo. Ya no hablábamos. Ya no quería ni poner música. Nada. Solo se escuchaba el motor y nuestros propios miedos. Cada tanto creíamos ver siluetas al costado del camino. No personas, sino cosas. Cosas de formas extrañas, quietas entre los arbustos. Cuando por fin llegamos a un pequeño pueblo, ya era de noche. Un lugar con apenas unas casas, una tiendita y una fonda cerrada. Pensamos quedarnos a dormir ahí, pero la gente nos veía raro, como si supieran que traíamos algo encima. Incluso uno de los señores nos dijo que siguiéramos adelante mejor, que no nos detuviéramos ahí. Lo tomé como un mal presagio y seguimos avanzando. En ese trayecto, mi hijo mayor empezó a vomitar, pero no era un vómito normal. Escupía como agua negra, con olor a podrido. Lloraba, me decía que alguien le hablaba en el oído. Mi esposa ya no sabía qué hacer. Me rogó que nos detuviéramos en el siguiente pueblo, pero no llegábamos a ninguno. Todo estaba en silencio, como si la carretera se hubiera estirado y ya no llevara a ningún lado. En algún punto, ya de madrugada, vimos una luz, una pequeña capillita al lado del camino. No había más. Nos paramos ahí por instinto, como si algo nos llamara. Bajamos al niño cargando y entramos a la capilla. No había nadie, solo una imagen de la Virgen, veladoras apagadas y un aire helado. Pero ahí por primera vez sentimos algo diferente, como si todo ese horror se calmara un poco, como si la cosa que venía atrás se detuviera. Y ahí fue donde vimos las marcas. En el cuello de mi hijo tenía marcas como de dedos largos, y en su pecho una figura dibujada. Era como el mismo símbolo que vi tallado en la figurita que la vieja me ofreció. Ahí entendí, nos lo había pegado, una maldición. No sé si fue una coincidencia o si de verdad aquella anciana nos maldijo, pero lo que pasó después todavía lo tengo clavado en la cabeza como una espina que no se puede sacar. Después de que se apagó el coche, intentamos encenderlo varias veces, pero no respondía. Mi papá, ya bastante nervioso, se bajó del carro a revisar el motor mientras mi mamá trataba de calmarnos a mí y a mi hermana. A esa hora de la noche, en una carretera solitaria, sin señal en el celular y con un mal presentimiento encima, se sentía como si estuviéramos en medio de una trampa. Y ahí fue cuando vimos algo, lo juro por lo más sagrado, una figura parada en la carretera, unos metros adelante. Estaba quieta, no se movía ni un milímetro, como una silueta oscura, imposible de definir por completo. No tenía forma clara, pero su presencia era evidente, como si supiera que le estábamos viendo. Mi mamá fue la primera en notarlo. Gritó el nombre de mi papá y salió del carro corriendo hacia él. Él se volteó confundido, pero apenas vio lo que nosotros mirábamos, su cara se transformó en terror puro. Se metió al coche de un salto y aunque el carro seguía apagado, intentó encender una vez más y encendió, así, sin explicación. Pero lo que más me marcó fue lo que pasó apenas arrancamos. Mi esposa, que ya venía alterada desde el altercado con la señora, empezó a gritar como loca, pero no gritaba por la figura en la carretera, gritaba por algo dentro del coche. «Papá, hay alguien atrás», chillaba uno de los hijos, mirando por encima de mi hombro. Yo me volteé con el alma congelada y vi algo. No sé cómo explicarlo sin que suene ridículo, pero era una sombra agazapada entre los asientos traseros, justo en el espacio donde uno mete los pies. No tenía cara, ni ojos, nada. Solo se sentía como algo que no debía estar ahí. Mi esposa empezó a rezar, pero su voz temblaba. La sombra o lo que fuera empezó a emitir un sonido, como si alguien respiraba muy fuerte, como si tuviera asma, pero cada exhalación nos hacía doler la cabeza. Y entonces simplemente desapareció. Al final de cuentas llegamos a nuestro destino y ya no tuvimos ningún problema. No sabemos si fue una clase de maldición lo que me hizo o simplemente me quiso dar como una lección por estarle gritando a la viejita. Lo que sí es seguro es que esas sombras y esas cosas que nos sucedieron fue completamente real, porque tanto yo como mi esposa y mis hijos lo vieron también. A veces me pregunto si esa cosa que recogí ese día era realmente un ser humano o algo más viejo y raro que eso. Desde entonces ya todo es diferente. Ya llevo más de 15 años manejando un taxi. No soy de ciudad, soy de un pueblo chico, pegado a la carretera. Y allá la chamba se pone buena cuando la gente necesita ir a la ciudad. Que si citas médicas, compras, trámites, que si funerales, o simplemente salir del pueblo para respirar. Esa mañana eran como las 6.
Apenas clareaba el cielo y me estaba echando un café en un termo cuando se me acercó un viejito. Tenía una chamarra de mezclilla, muy gastada, un sombrero lleno de polvo y un morral de manta colgado del hombro. Se le notaba el cansancio, como si hubiera caminado toda la noche. Me dijo que iba a la ciudad, que tenía un familiar enfermo en el hospital general. Le pregunté si traía para el viaje y me dijo que no, que solo tenía unos pesos, pero que si lo podía acercar lo más posible. Él me pagaría después, que tenía gente allá que le iba a ayudar. La neta lo vi tan jodido que no me atreví a decirle que no. Se le notaba la urgencia. Aparte, ya ves cómo es uno a veces. Uno piensa que el bien que haces de alguna manera se te regresa. Así que le dije que se subiera. Al principio el viejito no hablaba mucho. Miraba por la ventana, callado. Pensé que tal vez era la preocupación. Pasamos un par de ranchitos y en la brecha empezó a contarme cosas. Que tenía muchos años sin ir a la ciudad, que ya tenía familia, pero que ya casi nadie lo pelaba. Me preguntó si tenía hijos, si mi esposa estaba viva, si creía en Dios. Las preguntas se me hicieron raras, como muy personales, pero me da la impresión de que estaba solo y que simplemente quería platicar con alguien, así que no me molestó tanto. De repente, sin más, me dice: usted es un buen hombre, muy pocos habrían hecho lo que hizo por mí. Y del morral sacó unas monedas, pero no eran normales, eran doradas, como antiguas, grandes y pesadas. Se veían como de colección o no sé. Me las puso en la mano sin pedirme permiso. Tómelas, son suyas. A usted le van a servir más que a mí. Yo me quedé sin palabras. Me paré a la orilla del camino, sorprendido, y le pregunté: ¿cómo que tiene esto si me dijo que no traía dinero? Señor, esto es oro puro, esto vale bastante. Él nomás me sonrió, una sonrisa rara, como triste y al mismo tiempo aliviada. Y ahí fue donde pasó lo más raro, porque en lo que yo veía las monedas y trataba de entender qué estaba pasando, volteó al asiento de atrás y ya no había nadie. Literal, desapareció. No escuché ni la puerta cerrarse, no vi que se bajara. Nada, se esfumó. Me bajé y empecé a gritar: ¡Señor! Miré alrededor, pero nada, solo carretera, matorrales y el silencio pesado que se siente en el monte cuando los pájaros suenan. Lo primero que pensé fue que me estaba volviendo loco. Revisé abajo del asiento, abrí la cajuela hasta el motor. Yo sabía que era una tontería y no se podía esconder ahí, pero de alguna forma quería que mi cabeza aceptara eso, que ahí había estado. Pero nada, hasta olí el asiento como si algo ahí me diera una señal de que sí, de que alguien había estado. Pero lo más raro es que las monedas seguían en mi mano, frías, pesadas, reales y de oro. Quise regresar al pueblo, pero algo me detuvo. Una especie de sensación, como si ya no pudiera volver atrás, como si algo me empujara a seguir. Así que manejé hasta la ciudad, ya no estaba tan lejos. Dejé las monedas en la guantera y traté de hacer mi día normal, pero no pude. No sé cómo explicarlo. Algo en mí cambió desde ese momento. Me sentía raro, como si algo me acompañara en el coche. Empezaron a subirse clientes que decían sentir frío, aunque sí era calor. Otros me decían que olía raro en el taxi, como incienso viejo acerca de la iglesia. Una señora me dijo una vez: oiga, el señor que venía con usted se bajó en el panteón, ¿verdad? Pero yo venía completamente solo. Y no te voy a mentir, las cosas empezaron a mejorar para mí después de eso. Me empezó a caer más chamba, me alcanzaba el dinero un poco más, dejé de enfermarme tanto. Todo empezó a irme mejor, como si hubiera pasado una prueba y me hubieran premiado por eso. Pero a la vez pasaban cosas que no me cuadraban, como si ese favor que hice tuviera un precio, como si alguien o algo me estuviera vigilando todo el tiempo desde el asiento de atrás. Una vez encontré una moneda más de esas de oro en la cajuela, cuando estaba seguro de que solo habían sido 4. Después vi pasar a ese mismo viejito caminando por un camino de terracería, a las afueras de otro rancho, pero cuando di la vuelta para ver dónde estaba, ya no estaba, y ya no se veía a dónde pudo haber ido. Y lo más cabrón fue lo que pasó una noche justo cuando pensé en deshacerme de las monedas. Una noche después de dejar a un cliente en las afueras de la ciudad, me detuve a fumar un cigarro. El taxi estaba estacionado cerca de un camino viejo que llevaba a un cerro. Era ya tarde, como las 11:30 de la noche. El lugar estaba solo, completamente oscuro, y yo ya traía esa espinita clavada de las monedas. Me pesaban, como si trajera algo pegado, algo que no me correspondía. Y si bien, como te había dicho, me empezaba a ir bien, también sentí una presencia extraña. Abrí la guantera y las saqué, las puse sobre el cofre. Tenía la intención de tirarlas ahí mismo en la maleza. Me sentí observado, como si el aire estuviera más espeso, como si alguien estuviera detrás de mí, aunque no escuchaba ni un alma. Me armé de valor y dije en voz alta: no sé qué eres, no sé quién eres, pero ya no quiero esto. Gracias por la ayuda, si es que fuiste tú, pero no quiero deberle nada a nadie. Y en cuanto dije eso, se escuchó un golpe seco dentro del taxi, como si alguien hubiera cerrado la puerta de golpe. Me volteé de inmediato con el corazón en la garganta,
y en el asiento trasero se notaba la marca de que alguien había estado sentado. Juro por mi madre que ya no llevaba a nadie, pero el asiento estaba así, como si un cuerpo invisible se hubiera sentado en ese lugar. Y entonces sentí un frío que me recorrió desde los pies hasta la nuca. Me paralicé, hasta el cigarro se me cayó de los dedos y escuché una voz. No venía de afuera, venía dentro de mi cabeza, grave, despacio y antiguo. Lo que se da no se devuelve, lo que se gana se paga. No pude moverme durante varios segundos, mis piernas no me respondían y cuando por fin reaccioné, lo único que pude hacer fue agarrar las monedas, echarlas de nuevo en la guantera y largarme de ahí con el corazón a 1000 por hora. Desde esa noche no volví a hablar de eso. Dejé de hacer preguntas y de estarle contando a la gente. Pero las cosas siguieron pasando. Clientes que me decían haber visto un hombre bajarse del coche justo antes de que yo llegara por ellos. Un señor una vez me reclamó que por qué andaba dando servicios y traía un acompañante, que porque el otro viejito lo miraba muy feo desde el asiento de atrás. Hoy sigo manejando de taxista, aunque yo no lo hago por las noches, y trato de evitar llevar a gente que se vea extraña. Yo sé que es malo juzgar a una persona por su portada, pero créeme, me hubiera ahorrado muchísimos malos ratos si no hubiera subido a ese señor. Porque sí, mi suerte cambió para bien, pero el problema es que ahora siento que siempre hay alguien en el asiento trasero. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazme saber comentando la palabra carretera para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.